Tiene un español muy bueno, tiene un español, por ejemplo, tiene un español cotidiano que es fantástico, tiene unas expresiones, tiene una vitalidad y una fluidez increíble, que curiosamente es un tipo de lenguaje que no ha llegado a la escritura. Prácticamente todos los escritores que escriben en Guinea escriben un español muy normativo que no refleja el español guineano de la calle. Pero en cambio, en Guinea lo que falta es un referente de español culto. La gran mayoría de la población tiene un nivel educativo muy bajo y por lo tanto tampoco han tenido una continuación de contacto con el español culto porque ni siquiera tienen prensa escrita que se lea de forma cotidiana. Por lo tanto, la gran mayoría de los guineanos son incapaces, por ejemplo, de interpretar correctamente un artículo de periódico. Yo era profesor de alumnos de preuniversitario y la gran mayoría de ellos un artículo de periódico, fuera guineano, fuera español, un artículo un poco complejo, no eran capaces de seguirlo, porque su español está muy limitado. O sea, mientras hay un español de la calle muy vivo, muy expresivo, lo que no hay es una lengua culta, pero no hay ninguna lengua culta. Son cosas que no se saben decir en español, pero tampoco se sabrían decir ni en Fang, ni en Ndowe, ni en Bubi, ¿no? Hay un castellano, el que se escribe y es que se habla, pero no lo puedes exigir a una persona del pueblo que a lo mejor no ha ido a la escuela o no conozco, pero lo usa como una lengua vehicular. Te pongo el mismo ejemplo del francés, que hoy día es lo que está pasando en África, que las lenguas maternas ya no se hablan. Entonces se habla la lengua colonial, francés, castellano en este caso. Entonces, claro, ya lo hablan tan corrientemente que muchos no han ido a la escuela para aprenderlo, entonces lo divulgan. ¿Que se puede estropear? No lo sé, yo no creo. Enriquecer, puede que sí, pero siempre habrá gente que hablará un buen castellano, que enseñará en la escuela. El nivel lingüístico, en el fondo, tiene el mismo problema que el nivel cultural y educativo de todo el país. Es decir, no puede funcionar bien un sistema lingüístico cuando no hay una educación vinculada a ello. En realidad, ha habido experiencias de educación muy distintas en Guinea que han funcionado justo al contrario de las que se propugnan. Por ejemplo, durante algún tiempo la Iglesia Reformada hizo un sistema de enseñanza prácticamente únicamente en Fang, basado en las misiones que venían de Estados Unidos y que estaban instaladas en Eboloba, que utilizaban el Bulu. Y hay gente mayor en Guinea que estuvo 2 o 3 años escolarizada en su propia lengua y que es capaz de escribir esta lengua. Prácticamente nadie que haya estado solo 2 años en una escuela aprendiendo el español es capaz de escribir el español, porque es una lengua que le queda tan lejana que es incapaz después de aplicarla a las cosas reales. Hay mucha gente que vierte al español las maneras coloquiales, los giros de su lengua. Entonces, cuando uno me dice, por ejemplo, siente un hambre, por ejemplo, dice así, siente un hambre, como si quisiera decir que siente mucha hambre, es una versión del preaching I feel hungry al español directamente. Entonces, si nosotros queremos decir que es una forma coloquial del español guineano, debemos tener en cuenta cómo hablan las personas que están formadas, muy bien formadas, si hablan así. Porque de lo que yo sé en Argentina, por ejemplo, hay varios regionalismos en América, el voceo y todo eso, que se dan en personas cultas, en personas, por ejemplo, en profesores universitarios. Para lo que yo sé, las personas formadas en Guinea no hablan así. Por eso, yo creo que eso no es un giro propio de Guinea, sino una mala asimilación del español. Es propio de la alfabetización incompleta, es propio de la formación primaria incompleta de la mayoría de la población. Es decir, la gente que ha podido ha ido a la escuela, pero no ha completado la escuela, la formación primaria, ni la formación secundaria. Entonces, eso hace que el español que se habla en Guinea Ecuatorial sea un español incompleto, ¿vale? Es un español de un nivel basilectal, de bajo, un nivel bajo totalmente para resolver los mínimos problemas comunicativos. Para que el español alcance un nivel medio o medio alto,
tendría que tener unos profesores bien formados en español, tendría que disponer de unos medios de comunicación en los que los usuarios, las personas que trabajan en esos medios de comunicación hablaran un español medianamente bueno, tendría que tener unos políticos que hablaran un español bueno, y lo que vemos es profesores que no hablan bien el español, políticos que no hablan bien el español, representantes, trabajadores de los medios de comunicación que no hablan bien español, padres que no hablan bien español. No existe una academia de la lengua española. Todo eso hace que el español que se hable de allí sea un español malo. Que se llame español guineano no es solo para decir que es un español malo, no es porque sea un español con una estructura sintáctica rica, correcta, pero guineano. Español guineano, pues en el acento, vale, pero la estructura gramatical es la misma, sea en Sudamérica, sea en España. Los términos generalmente estándar son los mismos. Lo que pasa es que las barbaridades que se cometen en el español hablado en Guinea Ecuatorial no se encuentran ni en Sudamérica, ni siquiera en el país más recóndito, en el pueblo más recóndito de Sudamérica, no se encuentra. Entonces, para mí es un español malo, consecuencia de la formación incompleta de toda la sociedad. Yo creo que la lengua normativa y reglada es algo que solo se estudia en las academias. Luego cada país tiene su propia manera de pronunciar, sus propios vocablos, y no es lo mismo lo que se dice en Colombia que lo que se dice en Uruguay, que lo que se dice en Guinea. Y el español de Guinea es un español riquísimo y es un español que tiene montones de vocablos que ha cogido o del inglés, o del francés, o de las lenguas autóctonas, o del pichi, y lo que tú dices del contriti es típico, ¿no? Hay montones de palabras que en el propio español de Guinea están llenas. Hay algunas cuestiones que cada uno lo hace como le da la gana, por lo tanto aquí no hay ninguna característica común, pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que son derivadas de las estructuras locales y que la gente tiende a agruparlas de la misma forma y a decirlas de la misma forma. A partir de este momento ya no podíamos considerar una incorrección. Es una incorrección en el momento en que falta un conocimiento, falta una estructura, pero en el momento en que hay una estructura local que marca una dirección distinta al español, yo creo que aquí lo que hay es un dialectalismo, ¿no? Y hay dialectalismos en Guinea. Que es muy difícil establecer una diferencia, una línea, porque es un poco borroso, entre lo que sería un localismo, lo que sería la lengua específica, típica y diferenciadora del español de Guinea, de lo que son incorrecciones, por ejemplo, pues que no se use el subjuntivo apenas, por ejemplo, que no haya concordancias entre el sujeto y el verbo en una oración, o que en una oración subordinada la oración principal tenga un tiempo verbal y la oración subordinada tenga otro tiempo verbal completamente diferente, que no casan entre sí. Entonces, esos problemas, o los leísmos, o el uso de las preposiciones incorrectas, o las frases que se quedan colgadas, lo que se llaman acolutos, ese tipo de cosas son muestras de que el idioma no se habla correctamente. Y por otra parte está pues las incorporaciones de lenguas autóctonas, o las incorporaciones del pichi, o las incorporaciones del inglés, que las tenemos en todos los idiomas, en el español de España, o en el español de México, o en el español de Uruguay, de manera que los localismos son una cosa, enriquecen muchísimo la lengua y hacen que podamos decir que existe un español de Guinea específico y que se pueda estudiar y que se pueda hacer gramáticas y que se puedan escribir libros sobre el español de Guinea, como de hecho hay especialistas que estudian ese español. Y otra cosa son las incorrecciones, que también se dan, y se dan mucho, sobre todo en gente que no ha estudiado, como pasa en casi todos los países. ¿Dónde se habla el mejor castellano? Cada provincia, cada región, cada parte. Los catalanes tienen aquí un acento, una pronunciación diferente que el vasco, que en el andaluz y cosas por eso. Es lógico que en Guinea, y lo mismo que pasa con el inglés, el francés, no es el mismo francés que hablamos en Camerún, que está ahí, hay expresiones que se han puesto, y cuando observamos Latinoamérica vemos lo mismo, verbos que no se utilizan en España, ellos lo utilizan. Guinea ha puesto, por ejemplo, pelucar, verbos como así, que puede parecer nuevo, pero están allí. Yo no diría que eso es negativo, sino que
se adapta al momento y luego llegará a ser castellano de Guinea, pero castellano.